María Esther ha sido convocada de nuevo a la maestría en psicoanálisis en esa materia, justamente psicoanálisis y cultura. Es un referente en la Argentina de eso, del psicoanálisis y de la cultura. Realmente es una gran amiga y una excelente psicoanalista y escritora. Bueno, y como ella dice, exiliada de varios lugares, aparte de haber nacido, que ya después vamos a hablar un poquito de eso, es santiagueña, vivió en Tucumán, después es porteña, pero la tratan de chilena, bueno, un poquito, todo eso es María Esther, además de ser una de las personas, creo que la mejor persona que conocí en mi vida, así que, querida María Esther, todas las felicitaciones por este libro, y bueno, y le doy paso a la palabra del doctor Juan Carlos. Juan Carlos, ¿estás ahí? Sí. Sí. Bueno, te doy la palabra para que comiences a hablar de acerca de este maravilloso libro. Juan Carlos Consentino fue profesor, es doctor en psicología y fue titular de psicoanálisis en la UBAM. No sé, vos dirás qué cantidad de años, pero muchísimo, desde que yo tengo memoria. Ya me olvidé. Pero alrededor de 25 años, seguro. Un poquito menos. Un poquito menos. Bueno, Juan Carlos, te dejo la palabra. Bueno, gracias. Bueno, le agradezco a María Esther Josami la invitación a participar en esta presentación junto a Abel Levato y Guillermo Giorgetti, a quienes saludo y les doy la bienvenida a quienes nos acompañan esta noche. En Leer contra la nada, Antonio Basantas, que es escritor y periodista español, dice lo siguiente: leer es siempre un traslado, un viaje, unirse para encontrarse. Y leer, aun siendo un acto sedentario, nos vuelve a nuestra condición de nómades, de migrantes. En esta segunda edición, ampliada de Exilios y Destinos, se vuelve a escuchar el murmullo de un apellido. María Esther comenta que en la llegada a Buenos Aires, y por similitud fonética, Cosamé se transformó en Josami, errance de un apellido. Este libro implicó investigación, escritura y un trabajo de lectura. Y para quienes lo examinamos, leer, como nos recordaba recién Basantas, nos vuelve a nuestra condición de nómades, de errantes. En la presentación del libro, el doctor Haram ubica dos formas de migración: voluntaria y obligada, y aún la obligada dentro de las fronteras del país y sus gravísimas secuelas. Sus consecuencias, desgarramientos, trastornos psicológicos y económicos y desequilibrios demográficos y políticos. Bueno, esto lo estamos viendo, como se dice ahora, en tiempo real. En el capítulo Genocidio y Exilio, Ana María Regui nos dice que exilio en Argentina remite inmediatamente a la dictadura cívico-militar de 1976. Pensar en ese tiempo suspendido resulta, para quienes hayan vivido este último exilio, una conexión con lo que le sucedió permanentemente, no algo lejano, remoto, que exige un estado de ánimo especial. Recuerdos, para Juan Gelman, que no necesitan ser llamados y siempre están ahí y muestran su rostro sin descanso. Y así deviene difícil comprender la memoria. Para el psicoanálisis, Freud la denominó memoria actual, contradiciendo la definición de memoria que da el diccionario. Lo relacionó con el despertar,
ese despertar, ¿de qué manera se da? Como experiencia traumática, no tiene representación. Así, el exilio se conjuga para Goswami con el extranjero, el que llega desde afuera, el extraño, el intruso, y toda extranjería, ajenidad, extrañeza, lleva implícita la intrusión. Y este Heimlich, un Heimlich freudiano, familiar que de golpe se vuelve extraño, que lleva a la inquietante extrañeza, se jugará para el sujeto a lo largo de su vida, ya sea el exilio forzado, la expulsión, el destierro o la emigración económica y o política, sin desconocer sus muchas veces trágicas diferencias, nos enfrenta con un universal. Todo sujeto, clave en la lectura de este libro, ha nacido en otra parte. Como analistas sostenemos, nos dice la autora, que todo sujeto ha nacido en otra parte, y hablamos del carácter estructurante y estructural de esta afirmación. Nacer como sujeto, ¿qué implica? Implica nacer en el exilio, por tanto, en un desarraigo estructural. En un sujeto fuera del lugar, leemos que partiendo de la idea de un mundo globalizado, se insiste en imaginarlo como una tabula rasa. Desde ella, y soportado en la supuesta omnipotencia científica y la ilusión de la muerte de las ideologías, se pronostica el advenimiento de una suerte de poshumanidad. Esto implicaría el éxito de una desmentida. Algo crucial que Freud destacó al final de su recorrido, y en alemán nombró Vermentir, que lo que nos refiere y nos transmite nuestro lugar de sujeto como siendo soporte y efecto de una historia. Goswami lo extiende. Desconocer como base para fundar lo que se da en llamar pensamiento único universal, que solo puede estar al servicio de sostener la fantasía de un saber único. Sus depositarios privilegiados son las corporaciones que ostentan el poder del mundo planetarizado. Peligrosa fantasía, culmina María Esther, que pone en escena la relación de Occidente con la razón. Pero en 2020, el planeta Tierra, cansado de la arrogancia de la razón humana, se está rebelando contra el mundo. Y sus agentes son inundaciones, incendios y sobre todo critters, traducido como bichos o animalitos, tanto materiales, los virus, como inmateriales, que se juegan a nivel del pensamiento, el arte, la política. Esto lo escribe Franco Berardi en El tercer inconsciente. Y podemos recordar Critters, esa película de terror y suspense, estrenada el 11/4 del año 86. La radical desmentida freudiana lleva a pensar cómo se constituye el sujeto para el psicoanálisis. Estamos habituados a hablar de represión. Sin embargo, como momento de la constitución del sujeto, en Freud, la pérdida tiene un precio que es la Spaltung, la decisión y su futura desmentida. En la decisión del yo en el proceso de defensa, el rechazo, dice Freud, siempre se complementa con un reconocimiento. Es del orden de un desdecir, negar o desmentir algo, pero que fue previamente afirmado. Siempre se establecen dos posiciones opuestas: afirmación, desmentida, independientes entre sí, que dan por resultado una decisión del yo. En el fetichismo, el fetiche indica lo que falta, y en una anterioridad lógica a la desmentida, la madre, es decir,
de la castración del otro. También de sus impases son extraídos por Lacan. Nos va a indicar Lacan en este proceso de la hendidura del sujeto, hay que entenderla como una negación radical que afecta a lo que viene de lo real. De esta forma, lo real provoca su propio desconocimiento. ¿De dónde podemos recibir el desmentido? De lo real, que es en lo que realmente está interesada la verdad, ya que la verdad solo puede decirse a medias, pero no puede referirse más que a lo real. De eso se trata, ya que la relación de este desmentido con lo real es cierta. Freud escribe Moisés trabajando en el territorio de la desmentida sobre la Enstellung de los textos que consulta. Y leemos en Moisés lo que dice Freud sobre la Enstellung. Dice que habría que dar a la palabra Enstellung el doble sentido a que tiene derecho. Por más, se refiere Freud en la época en que escribe Moisés, que en la actualidad no se lo emplee. No solo debiera significar, dice Freud, alterar en su manifestación, es decir, la desfiguración, sino también poner en un lugar diverso, desplazar a otra parte, es decir, la transposición. Así, dice Freud, en muchos casos de Enstellung, es decir, desfiguración, transposición, de textos, podemos esperar que, sin embargo, hallaremos oculto en alguna parte lo suprimido, no dice lo reprimido, lo suprimido y desmentido, si bien modificado y arrancado del contexto. Y no siempre será fácil poder reconocerlo. Reitero, Freud escribe Moisés en el territorio de la desmentida sobre la Enstellung de los textos que consulta, se tiene que exiliar en Austria, migra a Inglaterra y recién entonces decide concluir Moisés y publicarlo. No va a saber, fallece antes, que sus hermanas, Regina, María, Esther y Pauline, mueren en campos de concentración teniendo entre los 79 y los 82 años. En el capítulo 3, un sujeto, un exilio, leemos que el adolescente grafica a veces hasta la caricatura el sujeto enfrentado a su exilio estructural. Lo que se juega a partir de la pubertad no son problemas de identidad, señala María Esther, sino la puesta a prueba de su posición en la estructura y la respuesta subjetiva a ese exilio estructural. Partimos, continúa la autora, de un postulado freudiano. Todos somos exiliados en el punto de haber nacido en otro lado. No nos va a caber duda de esto. Y esto, en la medida en que hubo padres que desearon nuestra llegada y nos esperaron, es decir, que nacimos en esa prehistoria. Por tanto, la vida, que a veces nos parece tan natural, es pura construcción. Recordemos lo que Freud nos legó. La vida nos molesta, nos interrumpe, hay que partir de lo siguiente. Nacer es violento y vivir también lo es. Por eso, a veces, hay tanta producción artística, académica, intelectual, técnica, etc. Ahora bien, esto que puede convertirse en producción no siempre toma ese cauce. Hay también lo que Freud llamó investidura pulsional y que tiene como fin, señala María Esther, satisfacerse, y esto se logra con la muerte. No se trata de tranquilidad o intranquilidad, sino de soportar la molestia de vivir. ¿Qué es un trabajo psicoanalítico? Sino abordar las cuestiones que hacen que intentemos responsablemente lidiar con la molestia de vivir. Somos tan extranjeros, tan extraños a nosotros mismos, que nos aferramos a construcciones sociales, culturales, subjetivas, como la tierra madre.
que nos permiten sostener, no sin quiebres, la ilusión de pertenencia. Si necesitamos refrendar todo el tiempo nuestras inscripciones, es porque no se sostendrían de otra manera. Posibilidad de remitirnos a una historia, a un origen, a una tierra, a nuestros ancestros. Entonces, somos efecto de ello para armar y o construir y o producir algo nuevo. Esta fundamentación, nos dice María Esther, permite sostener que las adolescencias posicionan a ese sujeto con posibilidades menores o mayores según su estructura y o su momento subjetivo a discutir sus derechos, enfrentar y afrontar su sexualidad. En épocas en que todas las culturas se ven confrontadas, no se trata de generaciones. Es importante replantearnos cómo impedir que ellos deriven hacia la violencia, el fanatismo o el caos. Las 2 últimas décadas dan cuenta de un fenómeno que conocemos, muy interesante, que es imprescindible, dice María Esther, plantear. La franja de jóvenes adolescentes que nacieron en los últimos años, de los 80 aproximadamente y durante los 90, que son nombrados como millennials y definidos por ser una generación digital hiperconectada. A la generación nacida en los últimos 15 años se los nombra centennials, los cuales, como nota diferencial, han nacido y viven con una tecnología que en nuestro país fue naturalizándose como un bien de uso común. Con la diferencia de que entre fines de los 80 y hasta ahora, los dispositivos se han ido modificando y complejizando y fueron acentuando su uso más allá de lo laboral y su utilización como medios de encuentro a través de las redes, a una suerte de IPs más afinados lo hacen posible. María Esther insiste en que se ha planteado la diferencia entre constitución de psiquismo y construcción de subjetividad. La constitución psíquica no responde a una época, la segunda sí lo hace. De aquí que suponer que los jóvenes adolescentes de hoy, relacionándose, conectándose o sustrayéndose con una pantalla, son diferentes en cuanto al funcionamiento psíquico a los de generaciones anteriores, es desconocer, insiste María Esther, que las marcas de la época juegan en banda de Moebius en la constitución de este sujeto social. La diferencia estará tal vez en nuevas formas de mostrar su malestar, su angustia, su dolor, etc. Es decir, según las posibilidades y los significantes culturales de su época. Cosame se tomó el trabajo de transcribir la letra de canciones que escuchan los adolescentes. Al transcribirlas, nos permite a nosotros lectores leer las estrofas de los músicos que escuchan los adolescentes de hoy, que expresan el dolor de existir, los fracasos, los amores, el rechazo a los autoritarismos y al funcionamiento de sistemas que no pacifican o no funcionan. Escuché a algunos de estos músicos, por ejemplo, Spotify, una cosa muy interesante, permite seguir la lectura de la letra en tiempo real. En algunos casos es posible escuchar la letra de las canciones y en otro, sin leer el texto al mismo tiempo, se vuelve difícil. Intervienen distintos géneros y ritmos musicales, rock alternativo, música experimental, pop, dance pop, hop pop, etc. En algunas canciones, la letra permite reconocer
lo que el ritmo frenético de la música intenta desmentir. Y aún tenemos los videoclips que agregan al sonido de la música la dimensión de lo visual. Me parece, aprovechando este trabajo que hizo María Esther, que podemos pensarlos como formas de la música de dar cuenta del vacío estructural que como sujetos nos constituye y nos remite, a la condición estructural de exiliados del lenguaje que señalamos, siguiendo a María Esther, desde el inicio de este recorrido. Termino. Como analistas, nos cabe la responsabilidad de interrogar al sujeto hasta restaurarlo como agente de su destino. Esto, concluimos junto con María Esther, no lo liberará de su exilio estructural, pero sí le hará posible, tal vez, de otro destino, de equivocar el destino. Bueno. Muchas gracias, Juan Carlos. No, Abel, estás con el audio desactivado. Si podés activarlo. Ahí está. Bueno, ahí está. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante el recorrido teórico, como siempre, que se te escucha. Es un gusto, un placer escuchar tu lectura del libro de María Esther, toda la temática de la desmentida, que a mí me interesa mucho, la trabajo en uno de mis libros, también editado por Letra Viva. Ya en su momento, al final voy a hablar algo y voy a comentar esto, pero bueno, muy interesante el recorrido y como siempre, Juan Carlos, se te ve bárbaro, estás bárbaro y se te escucha muy bien y siempre aprendemos con vos. Eso es un excelente recorrido, a mi entender. Yo también lo leía bastante parecido a lo que María Esther nos quiere transmitir en esta nueva producción. Así que bueno, muchas gracias, Juan Carlos, y le damos la palabra al magíster, doctor, todos los títulos, psicoanalista, arquitecto él también, Guillermo Giorgetti. Bueno, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Mabel. Si acompañar a María Esther, la verdad que es un placer y es un deber. Quiero decir que María Esther me ha acompañado, ha sido mi directora de tesis en mi doctorado y le estaré siempre agradecido y es un placer acompañarla nuevamente en esta presentación de este nuevo texto. Cuando uno lee los textos de María Esther, automáticamente piensa en sus exilios históricos, el Líbano de sus padres, sus relatos, sus comidas. Este texto específicamente no se puede dejar de pensar en los otros exilios que nos atraviesan, en las dictaduras latinoamericanas, el capitalismo brutal, los refugiados en la amnésica Europa, en los poetas, Malraux, Cortázar, Puig, Hellman, Lamborghini, tantos otros, y sus otras causas y consecuencias, como claramente lo expone Ana Arregui en su capítulo Genocidio y Exilio. María Esther nos dice: como analistas precisamos, todo sujeto ha nacido en otra parte. Hablamos del carácter estructurante y estructural de esta afirmación. Nacer como sujeto desde el psicoanálisis implica nacer en el exilio, por lo tanto, en un desarrollo estructural. El sujeto es un extranjero para sí mismo, lo es por su síntoma. El síntoma neurótico, el síntoma común, por lo tanto, es un cuerpo extraño, rechazado por el mismo que lo alberga. El exilio parece ser una propiedad del ser contemporáneo, de un ser que está siempre fuera de lugar, como María Esther dijera. Paradigmáticamente, para no olvidar que el psicoanálisis ha construido sus bases alrededor de un mito cuyo eje es un extranjero, Edipo, un exiliado. El sujeto del inconsciente es un sujeto en un exilio permanente. Es lo más real del sujeto, tal como Lacan pudo señalarlo en sus escritos, donde leemos: ya que por lo que respecta a lo real, por muchos cambios que podemos hacer, está siempre en todo en su lugar, lo lleva pegado a la suela del zapato sin que conozca nada que lo pueda exiliar de él. Este real
es el que no cambia nunca, el que vuelve siempre al mismo lugar y una repetición incesante más allá de toda migración geográfica. Es este real el que se hace más difícil de soportar y elaborar en la propia experiencia del exilio. La experiencia del exilio une y separa para siempre dos territorios que coexisten de ese modo dentro y fuera de uno mismo. El tiempo del exilio es un tiempo que permanece también para siempre dislocado. No obstante, lo que la clínica psicoanalítica nos enseña es que ese peligro que se puede sentir proveniendo de afuera puede aparecer igualmente proveniendo del interior del sujeto. El sujeto puede sentir como extranjera su propia interioridad, hasta el punto de enfermar de eso. No se reconoce a sí mismo cuando siente el empuje a gozar de modo inadecuado en contradicción con sus propios valores e ideales. Así, el goce propio lo divide, aparece como íntimo y extraño al mismo tiempo. Lacan inventó un neologismo para nombrar este fenómeno que llamó exquidad, ese otro irreconocible pero que nos habita, hace vacilar la identidad del sujeto, lo agita y suscita el odio pulsional. El término extimo, bueno, como claro me pone el doctor Cosentino en el prólogo del texto, refiere al, y voy a pedir perdón por mi alemán, al unheimlich freudiano, lo más íntimo que se encuentra en el exterior, y ansia en el seno mismo de la identidad con la que el sujeto debe arreglárselas. Nos dice María Esther en la página 64, somos tan extranjeros, tan extraños que nos aferramos a construcciones sociales, culturales, subjetivas como la tierra madre. Más adelante escribe, si necesitamos refrendar todo el tiempo nuestras instituciones es porque no se suspendía de otra manera. Y es esto lo que hace que sea posible remitirnos a una historia, a un origen, a una tierra, a nuestros ancestros. Entonces, somos efecto de ello para armar y o construir o producir algo nuevo. Alguna vez leí en un reportaje a un exiliado decir, el exilio es circular, hay una insistencia de situarse en otro lado. Es algo que me gobierna, es como si estuviese permanentemente con la paradoja. Un lugar se convierte en otro lugar y en otro lugar, un lado se convierte en un lado y en otro lado, ni fuera y ni dentro como una reserva de clandestinidad. María Esther entiende su trabajo, ¿sí? Saber que la Juan Gelman, voy a citarlo al igual que el doctor Cosentino, lo voy a citar mucho en esta presentación, ese exiliado que nos ha dejado en su poesía el dolor del exilio en carne propia nos dice, nacemos y nos cortan el cordón umbilical, nos destierran y nadie nos corta la memoria, la lengua, los colores, tenemos que aprender como a vivir como el clavel del aire, propiamente del aire. La historia argentina de los últimos años. Los movimientos populares reivindicatorios, los crímenes de lesa humanidad, la pandemia. Respecto a esta última, cito textualmente. Pues bien, es casi una certificación de nuestra vulnerabilidad, de nuestra fragilidad, en suma de nuestra finitud. Hay quienes ensayan y o ensayaron por la vía de negar esta catástrofe, otros se podrán angustiar y menospreciar. Habrá quienes conviertan esto en una causa y luchen por sostener lazos solidarios. Lo que se juega en esto es la sensación o la vivencia de desencontrarnos con nosotros mismos, desconocernos, extrañarnos. Esto nos lleva al planteo freudiano, donde puede inferirse una cuestión estructural y estructurante. Los enfrentamos con un universal. Todo sujeto ha nacido en otra parte. María Esther toma sabiamente en sus textos, tanto autores contemporáneos que los jóvenes, y los no tan jóvenes, escuchamos, y rescata en sus letras esos lugares de dolor parecidos al exilio. Así escuchamos, por ejemplo, los versos de dos grandes como Spinetta y Charly García, donde dice, la indómita luz se hizo carne en mí, y morí sin morir, y me abracé al dolor, y lo dejé todo por esta soledad, y curé mis heridas, y me encendí de amor, y quemé las cortinas, y me encendí de amor sagrado, y entonces rezó. Esa contradicción que todo neurótico arrastra, que lo enajena en su propio sentir, cae a veces ante la presencia de un otro sentido aún como más extraño, que ese otro de su mal llamado cultura o raza. Eso que denominamos racismo no es otra cosa que, como Lacan lo ha definido de una forma muy simple y esclarecedora, al situar en el origen de todo racismo lo insoportable del goce del otro. Lo insoportable de que el otro no sea uno, de que no sea como nosotros, y que no goce de acuerdo a nuestra tradición. En todo caso, la tradición es siempre un modo de ordenamiento del goce. Dice María Esther,
La emigración como acto consciente y social grafica esto hasta la tragedia. El goce segregativo reintroduce en lo real la exclusión de lo diferente. A través de una modalidad segregativa se intenta homogeneizar, borrar las diferencias que lo real se encargó y se encargará de reinstalar. Se manifiesta en la página 56. Es una aparente paradoja, podemos decir que es justamente la diferencia con el otro lo que otorga el sí mismo, ese que le permite al sujeto sostener su diferencia y está referido a un conjunto mayor que el que pertenece a su pueblo o su nación. Vemos a Lacan en Alocuciones sobre la psicosis del niño, en el escrito, donde ubica a la segregación como el problema más candente de nuestra época. La segregación implica separar una parte del otro. Nuevamente la poesía de Hellman nos dice: soy una planta monstruosa, mis raíces están a miles de kilómetros de mí, y no nos ata un tallo, nos separan dos mares y un océano. Creo que es un punto indiscutido para Lacan, en Joyce, en Síntomas, donde escribe que según él son los migrantes los que hacen la historia. Con una lectura audaz, Lacan considera que lo esencial de la historia de estos cuerpos hablantes, no está hecha por ideales perseguidos, como está escrito a menudo en los libros de historia, escrito, claro, por los vencedores. Pues, como dice Lacan, la historia no es nada más que una fuga de la cual solo se cuentan los éxodos. Solo participan de la historia los deportados. Relean la historia. Nos dice, es todo lo que verdaderamente se lee de ella. Todos somos, como dice Baudelaire, extraordinarios extranjeros. Extranjeros emigrados en el campo de los significantes del otro. Lacan, en la ética del psicoanálisis, nos dice que, tal como Antígonas, el exiliado puede hacerse portador de una verdad que él mismo podría llegar a ignorar. Puede hacerse portador de un texto escrito cuya verdad él mismo no la sabría leer. En este sentido, deberíamos decir que un exiliado no deja de serlo hasta que no ha hecho escuchar la verdad de la que es portador en el lugar de donde fue excluido o desterrado. Nuevamente cito a Hellman diciendo: ¿acaso soy otra cosa? Vinieron dictaduras militares, gobiernos civiles y nuevas dictaduras militares. Me quitaron los libros, el pan, el hijo. Desesperaron a mi madre, me echaron del país, asesinaron a mis hermanitos, mis compañeros los torturaron, les hicieron, los rompieron. Ninguno me sacó de la calle donde estoy llorando al lado de mi perro. ¿Qué dictadura militar podría hacerlo? ¿Y qué militar me sacará del gran amor de esos crepúsculos de mayo donde el ave del ser se balancea ante la noche? No debiera arrancarse a la gente de su tierra o país, no la fuerza. La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida. María Esther termina su texto con un capítulo no inocentemente llamado Cuando un duelo es posible. Nos dice de los relatos de aquellos inmigrantes árabes, relatos que remiten a cumplir una misión, la de no olvidar por temor a olvidar. Olvidar es otro exilio, un exilio imperdonable de la memoria, de las niñeces, del olor a comida y aún de los dolores y las muertes. Hellman escribió una especie de protocolo, decálogo de sus deberes de exilio, donde reglamenta no olvidar el exilio, no olvidar las razones del exilio, combatir a la lengua que combate el exilio. No te olvides de olvidar el olvido, no olvidar el exilio, o sea, la tierra, o sea, la patria. Y María Esther escribe de lo inevitable del olvido, de las voces, los colores, los aromas, que solo podrían imaginarse hasta que perdidos en la memoria, pero inscritos como mítica verdad inconsciente, fueran transmitidas a la generación siguiente. Quizás la memoria sea, como dice Brecht, una forma de violar la regla del fugitivo, que es no tener nada, o como bien lo siente Hellman, dice: yo no me voy a avergonzar de mi tristeza, mi nostalgia, extraño la callecita donde mataron a mi perro, y yo lloré junto a su muerte, y estoy pegado al empedrado con sangre donde mi perro se murió. Existo todavía a partir de eso, existo de eso, soy eso. A nadie pediré permiso para tener nostalgia de eso. Reconstruir el marco de la vida en el exilio exige poner a prueba la función del duelo y su elaboración, para hacer posible el que se diga algo que se transmite en el entredicho. El exilio implica para todos los que atravesaron una lógica que no varía mucho. No basta con haber sobrevivido, hay que comenzar a vivir. Vivir arrastrando un exilio. Como dijera Bertolt Brecht, me parezco al que llevaba el ladrillo consigo para mostrar al mundo cómo era su casa. El exilio arrastra un lugar significante, es el ladrillo.
Transmisión como una forma de duelo, transmisión como posibilidad de generar algo nuevo. No hay exilio posible sin un duelo laborable. María Esther concluye su texto maravillosamente diciendo: construir una transmisión será nuestra responsabilidad y nuestra apuesta al deseo como forma de honrar la vida. Ese ha sido su destino: transmitir y no olvidar. Concluir con las palabras de otro exiliado, Mario Benedetti, que parafraseando a Brecht nos dice: por eso, cuando vuelva, y algún día será, a mi tierra, a mis gentes y mi cielo, ojalá que el ladrillo que a puros riesgos traje para mostrar al mundo cómo era mi casa, dure como figuras de emociones a mis patrias suplentes, viva como un pedazo de mi vida, quede como ladrillo en otra casa. Muchas gracias, María Esther, por este texto. Muchas gracias a vos, Guillermo. Muchas gracias. Ahí me está. Bueno, querida María Esther, ¿qué más decir que no hayan dicho, ¿no?, de tu libro? Voy a recurrir más a anécdotas, porque ya está todo dicho, hay que leer el libro es fantástico, teóricamente, históricamente, en todos los sentidos, políticamente, sociológicamente, pero hay algo que a mí me interesa, vos sabés, María Esther, mucho, que son las manifestaciones en la época de lo que vos describís. Digamos, siempre pienso el psicoanálisis, a mí esa frase de Lacan, que hay que estar a la altura como analista de la época, me parece muy interesante, y pensaba cómo toma el exilio hoy, no hablo de los jóvenes, el mundo en general, este mundo que no podemos negar, que es hipercapitalista prácticamente en todo el mundo, y las manifestaciones que esto ha tenido en la subjetividad, justamente, ¿no? O sea, cómo se conforma, podríamos decir, es inconsciente, tal cual lo describiste vos en el libro también, y hizo un repaso muy interesante el doctor Cosentino. Yo pensaba en un concepto que hace muchos años el querido doctor Maldaski me hizo revisar. Ayer, no, antes de ayer se cumplió 3 años de su fallecimiento. Siempre está en mi corazón, vos lo sabés, María Esther, para mí fue mi profesor en Freud, en la época que él enseñaba mucho Freud. Y él me dice una vez, me dice: Mabel, ponete a averiguar en todo, ahí no había internet, nada, no había que buscar todos los tomos, ponete a buscar el anhelo, ¿no? A ver qué dice. Bueno, tuve una semana más o menos entre una reunión de cátedra y otra, épocas en donde había reuniones, la gente se podía reunir, se discutía, era una hora de duración en donde intercambiamos conceptos, no dábamos ni órdenes, ni qué se dice, ni qué no se dice en la facultad, sino se hablaba de temas. Y eso a mí me hizo pensar siempre el psicoanálisis así: bueno, vamos a trabajar problemáticas actuales. Obviamente, salvando algunas diferencias teóricas que yo tengo a esta altura con el querido David, lo digo en presente porque todavía dialogo con él mentalmente, y el anhelo a mí me quedó de por vida, y pienso que tiene que ver mucho con la época. Anhelo, decía Freud, y querer tener lo que nunca se tuvo. Vos fíjate, o fíjense, digamos, hablo a la audiencia en general, que Freud nunca dijo otra cosa, que el niño no dijo que vio, por eso la desmentida que muy bien señaló Cosentino, el pene en la madre, sino que él dice anhelo de ver el falo en la madre. Muy diferente a lo que han querido transmitir. Nunca lo vio, sino que tal cual como lo dijo Juan Carlos, es una creencia, es querer creer en algo que nunca existió. Partamos de esa base, porque en ese punto hay una defensa y un retorno a Freud, como decía Lacan, muy interesante, porque es querer tener algo que nunca se tuvo. Y yo pienso que eso es el sujeto, eso que vos llamás exilio, de alguna u otra manera, el sujeto vive exiliado porque siempre está ajeno a lo que quiso tener. Desde el momento que Freud plantea la vivencia de satisfacción como el deseo, en el sentido que nunca se va a alcanzar en la medida que haya inscripción, por eso lo llama vivencia, porque se inscribe, si bien como signo perceptivo e inconsciente, como él lo llama, unido a la percepción, o sea, vía inscripción por simultaneidad,
lo único que lo saca de la vivencia y permite que se empiece a escribir, Freud lo delimita muy claramente en el proyecto, es el dolor. ¿Por qué el dolor? Porque la tensión aumenta, es displacentero para el psiquismo y el niño llora y ya no alcanza la vivencia y gracias al dolor se inscribe. Entonces hoy me preguntaba, ¿y qué pasa si el deseo es la búsqueda de lo perdido? Y tenemos anhelo de eso, y el dolor es lo que frena eso. Hoy día se evita el dolor todo el tiempo. Hay que leer a Lipovetsky para pensar en la felicidad paradójica, la felicidad inmediata, como digo yo en el libro de adicciones, y claramente pensamos que nadie quiere tener dolor. Y si no hay dolor, María Esther, a ver qué pensás vos, me gustaría dialogar un rato, no se soporta el exilio, no se soporta que venga del otro eso que nunca vamos a tener, sino solamente los significantes del otro, que vos muy bien trabajás en este libro, que lo transformás finalmente en fantasma, eso que se termina armando como propio, eso que después Lacan llama síntoma, o sea, el poder hacer algo con ese síntoma. Y me parece que en la época el dolor, al no tolerarse los dolores, se recrudecen. O sea, aparecen las que yo llamo neurosis actuales, que las llamó Freud así, pero que hoy día cuesta mucho en armar una neurosis de transferencia, en amar el inconsciente. Hay poco amor. Lacan hablaba, uno de los nombres del padre es el amor. Me decía, no hay nombre del padre, están los nombres del padre. Un libro muy chiquito, el amor anuda. Y bueno, la época hace que uno se quiera a sí mismo, casi, ¿no? Porque, bueno, si uno no es empresario de uno mismo, está frito en esta época de la hipermodernidad con las políticas neoliberales. Entonces está complicado el exilio en el sentido de soportar que uno nace del otro, que le debe al otro, que hay que hacer un duelo con eso, porque no hay deuda, no hay culpa, no hay duelos. Bueno, yo he trabajado, como me has escuchado, María Esther, en la época de la pandemia, comenzó todo este tema de perderse los rituales, o sea, ya los muertos se los cremaban, no hay velatorio, está bien, era una cuestión de sanidad, pero se ha hecho una costumbre, la gente se deshace de los muertos, no hay lugar donde ir a recordarlos. Me parece... Quizás hay gente que piensa otra cosa, pero a mí me parece que el ritual de encontrarse con la familia, en el velatorio, y el tener una pertenencia, como bien vos decís, al otro, a una afiliación, es un tiempo que ya de alguna u otra manera se ha perdido. Entonces me parecía interesante un ejemplo, que hoy alguien que sabe que me interesan todas las cuestiones de la época, me envió, que es muy interesante para que pensemos juntos este tema de cómo no se soporta la diferencia con el otro y la pérdida del objeto. Se llaman las distópicas, son sociedades distópicas, en diferencia a utopía. Utopía sería lo que sería lo mejor, o sea, lo que esperable, el porvenir de una ilusión, como decía Freud. Yo voy con la idea de que en la época se ha perdido la ilusión, se ha perdido el aroma de las comidas, de los lugares, todo eso que trabaja también Byung-Chul Han. Y este ejemplo que me mandaba, entre otros, que me pareció muy impactante, es que hay una pareja de un hombre y una mujer y que ella le da de mamar al novio, lo amamanta con la leche materna. Entonces yo pensaba en esto, digo, pero qué loco, ¿no? Qué rechazo a la pérdida, porque sigue amamantando uno y otro, estoy pensando. No es a nivel de crítica, no es para pensar este evento. Qué poca tolerancia a la pérdida, a la diferencia, porque después me mandó otro evento, yo dije, me interesa, y me dice ahí, me mandó una persona que quiere participar, que tiene derecho a participar en un concurso canino, está disfrazado de perro, dálmata, qué sé yo, entonces que no, decía que si no se sentía exiliado, digamos, de los animales. Entonces yo pensaba, ¿no? ¿Qué rechazo hay en esta época al exilio, en el sentido que cualquier cosa que haga diferencia no se tolera?
Y lo que decía Cosentino, esa diferencia que está instalada en el yo en la medida que hay una parte que reprime y otra que desmiente. Sí, se desmintió hasta la pandemia, sí es cierto, pero aún así no creo. De eso tenemos sobrados ejemplos. Bueno, te dejo la palabra, no sé, me parece que es interesante esta problemática, ¿no? Gracias, Mabel. Yo creo que, bueno, gracias a los tres panelistas, porque a mí me dejan pensando y con ganas de seguir investigando, como siempre. Y retomando esta cuestión, yo creo que más allá de digamos, los intentos de desmentida, el hecho de que haya gente que llegue a nuestra consulta, o haya gente que intente lazos por los medios que hoy están a mano, como pueden ser las redes sociales, etcétera, son intentos de hacer algún tipo de lazo, y yo creo que nuestra posición fuerte en el sentido frágil, débil, etcétera, pero fuerte desde un lugar ético para entender esto, al menos desde mi forma de entenderlo, es que tenemos la posibilidad de apostar al rescate del sujeto, porque si no estaríamos, bueno, en este planteo catastrófico, ¿no? Como el diluvio universal, y entonces no vale nada la pena, y se ve que vale la pena porque aquí somos muchos que queremos seguir insistiendo, pensando y reflexionando. Y también en esta cuestión que la desmentida no es solo desde los jóvenes, pero por supuesto yo tomé una etapa, digamos, porque es una etapa que a mí me interesa especialmente por lo que tiene de construcción en juego, más fuertemente o más visualmente, más gráficamente. Y pensaba en cómo se denosta a los jóvenes de hoy. Por eso tomé las letras de canciones que aquí el doctor Cosentino me refrescaba y le agregaba, ¿no? Esto de los videoclips, y que si no está el texto escrito no se entendería demasiado lo que dicen, estoy de acuerdo, pero finalmente está el texto escrito para hacernos escuchar, entender, comillas, a las dos palabras, lo que quieren transmitir. Y pensaba que como no está exento de metáfora, más allá de la forma a veces rústica de mostrarla, de plantearla, de lo que hablan es del dolor de existir, que nosotros vemos como más expresado o está más a mano, porque los medios hacen que esté más a mano tener información casi en el momento en que algo ocurre, ¿no? O sea, como esa inmediatez. Pero también escucho que cuando se puede sostenerse en alguna medida, por poca que sea, algún lugar de sujeto, y hay alguien que lo escuche, alguien que apueste a que está ante un sujeto de fe o de cuenta de que ese otro sujeto habla, ¿no? O sea, ser en este momento, a veces en los comienzos de una consulta, entrevistas preliminares, no hablo de un análisis, decían aquí ustedes lo difícil que es construir una neurosis de transferencia. Desde ya llegan más agujereados probablemente, por lo tanto considero que recibirlos como el escribiente que nos plantea Lacan para dar fe de que están hablando es muy importante, porque es poco probable que lo hayan encontrado en otros espacios, sino probablemente no llegarían a nosotros aún de esa manera. No saben bien a qué, no saben qué les pasa, pero y esto no tiene que ver con la edad, solo que yo recuadro, digamos, una franja que a mí me interesa especialmente, que son jóvenes adolescentes, por lo que esto implica en su constitución como sujeto, ¿no? Y pensaba
en la posición a veces a poner en cuestión de nosotros los adultos en relación a nosotros mismos como adultas y si somos analistas mucho más, que Charly García y Spinetta maravillosos, nuestras épocas adolescentes, por decirlo de alguna manera, o de la mayoría de nosotros, o cualquier otro exponente de la musical que dé cuenta con sus letras de los dolores de la existencia, se trata siempre de un sufrimiento. Y entonces yo sí rescato que no importa bajo qué formato, que aquí Juan Carlos lo retomaba y decía en sus diferentes manifestaciones, ¿no? Lo mismo Guillermo, que citó a poetas que dan cuenta del dolor de existir, sí. y pensaba rudimentariamente, con menos belleza en sus frases, hay una transmisión, hay un intento de transmisión, al menos hay un intento de gritarle al otro, intervení, ¿no? Que tal vez, bueno, eso nos hace pensar en las diferentes formas de posicionarse en relación a un acting out, o sea, mostrar y gritar al otro que no interviene, ¿no? Y digo esto y me estoy acordando de The Wall, La Pared, sigue siendo The Wall, o sea, no ha cambiado, y The Wall es de los años 80 y poco, 70 y pico, 80, es decir, estamos en el 2022. Entonces digo, mientras haya un sistema que intenta con sus administradores someternos, la probabilidad de los ismos van a ser cada vez más fuertes, porque hace falta tener un enemigo. Sino cómo nos explicamos los fundamentalismos, ¿no? Lo insoportable de la diferencia, lo insoportable de otras verdades, plural. Y pensaba... Yo decía un poco, María Esther, perdón que te interrumpa, que el tema del dolor, que para Freud es la manera de empezar la simbolización, en esta época como se ha tornado intolerable, porque la idea es consuman, sáquense el dolor de encima rápido. La pregunta un poco era, desde ya que pueden entrar en el dispositivo, de hecho trabajamos todo el tiempo en ese sentido y transformamos estos dolores de angustias desesperantes que son típicas de las neurosis actuales en neurosis de transferencia. Pero que tenemos que tener presente que la subjetividad de la época trae también tener consecuencias en este exilio insoportable o traumático, pero que hay que duelar de alguna manera, ¿no? A eso me refería, no que sea imposible. No. Tenemos más quitapenas a mano, podría decir. Claro. Pero los quitapenas, por suerte, no alcanzan, ¿no? Es un poco eso, pero bueno, la verdad que... Ahora, tema de que la gente piensa rápidamente, bueno, me voy por el exilio, digo, me voy del país, no estoy bien acá, me voy. ¿Qué opinas de esto, no? Porque es como salirse del propio exilio para buscar otro exilio. ¿Tenés algo pensado? Bueno, pero a ver, siempre se está mejor en otro lugar, entre comillas. La novela familiar, me acordé de Freud literalmente, ¿no? O sea, la familia del otro es mejor que la mía, donde soy maltratado, pegado, odiado, sacrificado, etcétera, etcétera. Creo que es en ese punto donde lo de afuera es amenazante, pero a la vez es donde encuentro eso que me va a completar. Yo creo que es ese tipo de marcas las que nos hacen intentar desmentir todo el tiempo. Bueno, es propio del sujeto del psicoanálisis, ¿no? Del sujeto que somos, intentar desmentir. Lo que decía Freud en ¿Por qué la guerra, no? Que cuando se pierde
del líder, el sentido de la patria también, de alguna manera las masas se desarman, la gente se pierde el lazo. O sea que también salirse de su patria implica un poco esto que está pasando en la época, ¿no? La problemática con los lazos sociales. Sí, estamos siempre en la búsqueda de padres, podríamos decir, ¿no? Bien, que es esto lo que se ha inferido de las tres presentaciones de ustedes, del doctor Cosentino, de Guillermo Giorgetti, tuya. Me alivia lo que decís, me alivia mucho. Siempre buscamos un padre, decimos. Pero siempre buscamos un padre, y no lo digo yo, lo dice Freud. No, eso ya sé. Gracias a Dios lo dice, gracias a Dios. No, bueno, me vuelvo... Como decía Germán García, si lo digo yo es mío, vos lo dijiste, ahora es tuyo. No, pero estoy bromeando, sí, porque digo siempre es un alivio cuando puedo enfrentarme y soportar que soy tan incompleta, ¿no? Como esa alfombra que alguien observaba, que una bordadora la bordaba y dejaba el último nudo sin anudar. Y el que observaba le dice, pero ¿por qué haciendo semejante obra tan hermosa no haces el último nudo? Para no ofender a Alá, contestó. Es decir, para no ofender a Dios, para no ofender a ese padre, ¿no? Y nosotros trabajamos desde el psicoanálisis, que es porque aceptamos la falta, que podemos ir más allá del padre reconociendo la deuda que tenemos, ¿no? Que apareció en los tres planteos que ustedes me hicieron, y que me voy a tener que poner a estudiar de nuevo un montón de cosas y a pensar. Pero viste que quise hablar, María Esther, pudiste hablar, te hicimos hablar. Ana María Rey, que agregaste algo, ¿tenés ganas de contarnos algo, querida? Ahí estás. No muchas. Dale, haz un aporte. Bueno, Dios, qué sé yo, digo, ese es flor de padre. Sí. No, con ese vamos a cualquier lado. Sí. Lo que vos dijiste recién, acabas de decir acerca de cuando uno se exilia, digamos, sí, pero salida real de la tierra de uno, es como que pierde todo lazo. Me parece que al exilio político, por lo menos en la época en la que yo estuve, en el que participé, nos salvó la militancia política, en el sentido de seguir tratando de denunciar y de organizar fuera del país aquello que no podíamos hacer dentro. Y además el recuerdo de nuestros queridos compañeros, familiares, etcétera, etcétera, que habían quedado en tan espantosas situaciones. Me parece que la solidaridad no solo se puede salvar este exilio obligado en la mayoría de los casos, la solidaridad con los otros, ya sea con los connacionales o con los que sufren. Yo siempre digo, yo estuve en 2 lugares, primero Venezuela y después Francia. Siempre digo que me costó muchísimo más Francia que Venezuela, porque cuando llegué a Caracas y empecé a ver cómo estaba la situación también en ese país hermano, inmediatamente sentí el poder identificarme con los sectores más vulnerados. Y no me pasó inmediatamente en Francia. Digamos, la sociedad francesa mucho más compleja. Entonces, busqué en los otros exilios, ¿no? En los exilios latinoamericanos en Francia, y también en los exilios, de países árabes, etcétera. Es decir, que inmediatamente uno tiende a buscar esa solidaridad y ese apoyo como para poder transitar ese dolor al que ustedes hacen mención, pero no para olvidárselo, sino para que nos ayude a seguir, seguir manteniendo una posición activa, participante, de intervención real. Y eso me parece que, también me salvó al volver a la Argentina. Porque volver a la Argentina
fue todo un tránsito doloroso. Claro, eso es lo que retoma María Esther en su libro cuando habla del ideal del yo. Mientras sostengas el ideal del yo, lo que vos estás comentando va todo bien, pero el tema de la época ahora es otra cosa. Se han perdido esos ideales, claro. Es otra cosa. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, muy interesante. Muy interesante. Si querés agregar algo más, Ana María. No, está bien, está bien. No, agradecerles a ustedes esta acogida del libro que me parece, y esta acogida de María Esther que me parece imprescindible. Su generosidad, su tenacidad. No, es que yo les debo a todos. Yo soy deudora. Sí, eso regalás. Sí. No, yo soy deudora porque esta fiesta, porque esto para mí es una fiesta, es posible porque están ustedes, porque han leído mi libro y han planteado lo que pensaban alrededor de esto y ha hecho posible que abramos esta conversación. Así que la verdad que absolutamente agradecida y por ahí si hay alguien o alguienes que desde el público quieren preguntar algo a alguno de los panelistas, sería un momento interesante, ¿no? Claro, desde ya. Sí. Bueno, si alguien quiere hablar, que levante la manito con la computadora. Bueno, parece, María Esther, que no fuiste muy clara, hasta ahora no. Bueno, a mí no fueron muy claros. No, yo te agradezco mucho, fuiste mi directora también de tesis de doctorado. Sin vos ahí, cuando eras vicedirectora del doctorado en psicología social, hubiese sido imposible hacerlo, así que te agradezco muchísimo. Por favor. Yo les agradezco a todos en conjunto y a cada uno en particular, porque con cada uno de ustedes puedo y he seguido pudiendo transitar mis exilios de alguna manera y con colegas como vos, Mabel, Ana María, compañeros de trabajo, Guillermo, además de amigos, compartiendo algunas actividades en común en la universidad, una investigación, y el doctor Cosentino, que donde voy lo digo porque es lo que yo he vivido, es lo que siento, un profundo agradecimiento, que además hizo un prólogo para esta nueva edición, que es un nuevo trabajo para seguir estudiando, ¿no? O sea, a partir del prólogo del doctor Cosentino tengo que seguir estudiando. Y es que es así. Y bueno, además ejercicio al que yo me he acostumbrado desde la cátedra que el doctor Cosentino dirigía, el que yo tuve el gusto de estar varios años, en donde había que dar Freud para primer año y se llamaba Freud la materia. Entonces, por lo tanto, más allá de la formación lacaniana que tuviéramos o que teníamos, teníamos que dar cuenta de los conceptos de Freud. Aún con Lacan nos enriquecía para encontrar conceptos en Freud, así que lo que yo aprendí haciendo ese ejercicio, la verdad soy deudora. Así que quería dar gracias públicamente a todos los amigos que están aquí, a Letra Viva, a Leandro Salgado, a Valen Salgado, que nos está ayudando, y en la cuestión que al menos yo no soy muy ducha, que es la tecnológica. Y bueno, entonces este encuentro ha sido posible por todo esto, ¿no? Como de pronto, de lo que da cuenta una fiesta, es de un ritual en donde algunos lazos fueron llevados a cabo, si no la fiesta hubiera sido imposible. Exacto. Así que mi agradecimiento enorme a todos, de verdad. Están apareciendo muy lindos mensajes para vos, María Esther. Muchas gracias. Sí. Bueno, ¿les parece que dejemos acá, María Esther? Bueno, sé que... No sé si alguno de ustedes quiere hasta aportar ahora, algo. Juan Carlos, ¿querés decir algo? Guillermo.
Guillermo, no lo veo, Guillermo. Ahí está, hacia arriba. No, sí está. Juan Carlos, no estás muteado. Si querés Ahí está. Ahí. Quiero agradecer, bueno, esta presentación, que la verdad nos ha enriquecido a todos y, bueno, seguiremos, como dice María Esther, seguiremos investigando. Así es. También Preguntas abiertas. Perdón. También agradecer y de alguna manera esto tiene los textos de María Esther, ¿no? Que incentiva a seguir más, se queda uno con ganas de seguir más, y eso la verdad que se agradece hoy en día en donde viene todo tan servidito, tan cerradito, y que alguien, que leer un texto y que te haga pregunta, pero es un hallazgo y realmente es el arte de María Esther. Muchas gracias. Sí, así es. Bueno, querida María Esther, te agradezco mucho de siempre me acompañes en la maestría, ahora que va a ser virtual, y también en APSIVA, que es una institución que María está conmigo y me acompaña todo el tiempo, cuando quieras presentarlo ahí también, así que muchas vamos gracias. a presentarlo, y también va a ser en la maestría intensiva en julio, ahí ya va a ser presencial, María, ¿eh? Bueno, yo prometo que para cuando se pueda, cuando esté mejor el tiempo, que haga menos frío, los voy a convocar para un brindis. Muy bien, me parece muy bien. Hoy no daba para ningún brindis por fuera de la pantalla porque hace un frío enorme y el horario no ayuda. Pero bueno, mi invitación queda en pie, ya la concretaremos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿les parece que dejamos acá? Muchas gracias, María Esther, gracias Letra Viva, a Valentina Salgado, gracias por excelente performance, está todo perfecto y salió muy bien. Y bueno, hasta el próximo libro, María Esther, estaremos en la Feria del Libro de juntas, bueno. acompañándonos en nuestros estudios. Tengo que seguir estudiando para Bien que nos refugiamos nuestras fobias escribiendo ahí, y bueno, cada uno se hace lo que puede, cada uno. Esos exilios que hemos tenido ahí encerrándonos, pero es linda manera de salir al mundo con un libro. Muchas gracias, María Esther, muchas gracias. Por favor, a ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias, María Esther, qué lindo escucharte desde Córdoba, un abrazo muy grande. Gracias a vos, Verónica, muchas gracias. Bueno, ya leeré tu libro, yo estoy en deuda, todavía no lo leí. Bueno, con gusto. Bueno. Un fuerte abrazo. Mi hija Virginia. Un abrazo, Virginia, Sofi y Mari, que las estoy viendo ahí con los mensajitos. Yo no las veo con los mensajes, pero en la pantalla no están. Bueno, gracias a todos. Ana María, bueno, gracias a vos. Muchas gracias. Compañeros de camino, ¿ven? Es esto. Y las travesías se hacen con otros, digo, yo citando a autores que lo dicen de una manera poética y más sólida que yo. Mira qué sorpresa. ¿Quién apareció? Mi hermana, pero estaba ahí, nada más que no aparecía. Pero yo no la había visto. Lilian. Sí, estoy maravillada, todo, no sé, la sutileza de cada palabra tan enriquecedora. Y bueno, lo he escrito ahí, y en especial muy orgullosa de mi hermana. Claro. Obvio. La escuché con mucha atención. Te esperamos pronto por la rica comida que nos da Lilian. Bueno, el brindis puede ser un brindis oriental, así que yo les tengo prometido, pero cuando mejore el clima. Estoy en deuda. En Santiago va a ser, en Santiago. Lilian, nos vamos todos. Ojalá, Dios quiera. Un abrazo para todos. Qué linda hermana. Muchas gracias. Chao. Bueno. Chao. Chao, querida, chao. Bueno, María Esther, ¿te parece? Eso lo decidís vos. ¿Dejamos acá? No, sí, si no hay alguien que quiera plantear algo o decir algo, yo no tengo mucho más que decir. He tratado de decir lo poco que se me ha ido ocurriendo con mis reflexiones en el libro, y queda abierto a la lectura. Hay que dejar un poquito de espacio para que la intriga y que lo lean, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno,
Gracias a todos. Muchas gracias, María Esther. Para la Muchas gente. gracias. Gracias. Gloria Muchas es una gracias. admiradora tuya. Muchas gracias, María Esther. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias Nora, para ¿cómo ustedes. estás? Nora, muchas Lindo gracias. verte. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, querida, Bien. ¿vos? Un placer escucharlos, un placer leer a María Esther, el tuyo también. Muchas gracias por la invitación No, a vos. Lindo verte, Nora. y presentación. Un beso grande. Es una reunión de amigos, lo que vos generás, lazos, todo el tiempo lazos. Bueno, la fiesta, entonces estamos todos invitados a la fiesta. Hay que disfrazarse de árabe, algo así. No. Usted baila bien, No, María. No hace Usted baila falta. bien. Mire, Baila me bien, pongo, no se haga me la pongo tímida. de perfil y saben a dónde pertenezco, así que para No, que... usted baila bien, No. Maria Esther, Sí, Maria Sônia. Esther, eu quero lhe Sônia. dar os parabéns, porque o livro, para mim, é como se fosse uma gestação, né? Muchas gracias. Você já está na segunda gestação. Então, muito obrigada por este compêndio, por este livro rico em conhecimento e de partilhar, não é? Da gente poder ter você partilhando o seu conhecimento para todos nós. É muito rico, é emocionante, realmente. Para mim, a produção de um livro é muito emocionante. Eu o coloco como sendo uma criança nascendo, não é? É uma gestação se produzindo. Parabéns, muito obrigado pela generosidade em escrever e agora de estar reescrevendo. No, muchas gracias por estar. Sonia es una colega de la Universidad de Brasil, de Río de Janeiro, amado Río de Janeiro, y tengo el gusto de compartir con ella y con otros colegas un trabajo de investigación del postdoctorado en Psicología Social, y tengo el gusto de que esté hoy acompañándonos. Muy amable, muchas gracias. Eu que te cumprimento e cumprimento a todas que estão aqui, a todos que puderam falar, não é, da sua obra, não é? E você discorrendo sobre a sua obra, e a doutora Levato, a gente já se cruzou muito nos corredores da UCA. Sim, mas quando eu estiver aí este ano, a gente vai tomar um cafezinho. Sim, seria maravilhoso. Eu quero falar com você desde já. Vamos tomar. Quero muito a Brasil. Gosta muito de Brasil. Gosta muito do Brasil. Então venha sempre. Onde habita? Em Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Mas eu sou paulista. Paulista? Mas habita en Rio de Janeiro. Qué belleza. Iremos juntas con Josami alguna vez. Con María Esther vamos juntas a Rio de Janeiro. Então, pronto. Vocês já têm hospedagem aqui na minha casa. Não me importa o hospedaje. Vamos a tomar cafezinho. Eu quero passear com vocês. Claro, passear. Eu quero usufruir de vocês 24 horas. A falar 24 horas? Mamma mia. Tem alguma intenção aí. Obrigada. Qué lindos son los brasileños, María. Me encantan los brasileños, verdaderamente dicho. Bueno, todos. Aquí estamos rodeados de amigos. Sí, qué lindo. Y vivan las diferencias. Ella es Sonia, la que vos me habías dicho. ¿Sonia? Sí, Sonia Pucci. Sí, me la habías nombrado mucho. Sonia, María Esther fala de você muito bem. Que responsabilidade. Que responsabilidade, viu? Responsabilidade. Fala bem. Mabel, muita responsabilidade.
muita responsabilidade. Agora, sabendo disso, então, vai dobrar a minha responsabilidade. Não. Mas eu adoro Maria Esther, viu? Adoro. E foi um sentimento muito tênue que nos uniu quando um aluno seu, Mabel, do mestrado em psicanálise, que acabou fazendo essa ligação entre eu e Maria Esther, porque ele era orientando da Maria Esther e me procurou para ser uma co-orientadora aqui no Brasil. Ahí está, que le permitió tener una codirectora en Brasil, Maria Esther. Sim. Exatamente. Sim. E daí nós começamos a... Aí não paramos mais. Ahí no paramos. ¿Cuántos años hace esto, María Esther? ¿Cuántos hace? Muchos. ¿Qué años? 2013. Ella hizo la maestría en el 2003. La maestría 13. en 2013. Hizo la maestría en 2013. 9 anos. E o ano que vem já vai fazer 10 anos, a gente precisa comemorar isso com um bom vinho. Muy bien. Bueno, gracias. Obrigada. Parabéns, viu? Parabéns, Mabel, e parabéns, Josame. Gracias. E o Brasil está aqui, o Rio de Janeiro, São Paulo te espera. Hermoso, gracias. Um abraço. Está en São Paulo y después en Río de Janeiro.